Saludamos al ingeniero Fernando Salinas, él es ingeniero eléctrico, experto en energía y catedrático de la Universidad de las Américas. Ingeniero Salinas, el gobierno nacional ha señalado que aproximadamente 3.500 millones de dólares se gastan o se invierten en subsidio a los combustibles. Y ha dicho que en el segundo trimestre de este año abordará la situación para proponer una focalización del subsidio. Se ha iniciado ya este segundo trimestre. ¿Ve usted factible que esto llegue a darse y que se lo ponga en práctica en este año? Gustavo, muy buenos días, gracias por la entrevista, por este espacio. En efecto, yo creo que había yo escrito, tengo un blog de energía que lo escribo desde hace algunos años y desde hace algún tiempo atrás estoy preguntándome acerca de cuándo es el tiempo en el cual se va a terminar con la fiesta energética. ¿A qué le denomino a esta fiesta energética? Que es, digamos, juega negativamente contra la eficiencia energética y también contra un manejo económico sostenible de nuestras finanzas públicas. Le denomino a los subsidios que son generalizados y que tienen escasos controles. Uno de estos subsidios, evidentemente, es el caso de los subsidios a los hidrocarburos o a sus derivados, específicamente al diésel y las gasolinas. Para que la ciudadanía tenga una idea, el subsidio del diésel y gasolinas en el último año, hasta diciembre del 2023, significó alrededor de 2.300 millones de dólares. Sí, esta diferencia entre lo que se le cobra al ciudadano y lo que cuesta importar suma esos 2.300 millones de dólares. Y por otra parte, pues esto juega negativo en contra de la economía porque la balanza comercial que tenemos, específicamente la balanza comercial de los productos y los derivados, se va reduciendo poco a poco. Es decir, esta diferencia entre lo que nosotros producimos como petróleo, que lo exportamos, y la diferencia con respecto a lo que importamos como derivados se va haciendo cada vez más pequeños. Y súmele a esto el tema de que va a salir posiblemente una producción de alrededor de 55,000 barriles de petróleo por día, que suman alrededor de 1.200 millones de dólares por año. Pues entonces la situación económica, por el tema de la explotación del ITT me refiero, entonces la situación económica se vuelve muy inmanejable, prácticamente existe poco margen de maniobrabilidad en la parte económica, que hace imperiosa que se tomen medidas como esta, que es la racionalización y la focalización de los subsidios para los ciudadanos en nuestro país. Ya, considerando todo esto en cuenta, la pregunta era, ¿ve usted realizable que se inicie con algún tipo de focalización en este año? Yo pienso que sí, que es factible, y sobre todo, como vuelvo y reitero, es un tema imperioso por el manejo económico. Si no se hace este tema, pues básicamente lo que nos veremos abocados es que se va a ver afectada las finanzas públicas, más endeudamiento para cubrir un subsidio que realmente afecta a la economía de nuestro país. Ahora, los distribuidores de derivados del petróleo que tienen su asociación han señalado que el mecanismo no está listo. Ellos piensan que quizá se podría proponer algún proyecto piloto en el marco de este año, pero que por lo menos un año duraría el plazo para que se pueda ya poner en funcionamiento en todo el país algún tipo de focalización. No están de acuerdo, además, con lo que ha propuesto el gobierno, porque señalan que hay gravísimos problemas, una dependencia, por ejemplo, de la Internet, que no existen en gran parte del país, sobre todo en los sectores rurales. Mire, los mecanismos para el tema de la focalización pueden ser muchos, de tipo tecnológico, de tarjetas, etcétera, pero yo pienso que la mejor forma de focalizar es un aspecto, digamos, un pensamiento personal. Eh, Pienso que la forma más fácil de focalizar los subsidios es quitar el subsidio a las gasolinas. El subsidio a las gasolinas, es decir, especialmente, bueno, ya se le quitó hace algo más de un año el subsidio a la gasolina súper, pero estoy hablando de la Ecopaís y de la Extra, que es la que consume el 97% de la ciudadanía, que casi es el 100% de la ciudadanía.
a todo ese margen de ciudadanos que utilizan el vehículo particular, es a quien se le tiene que eliminar el subsidio. Yo creo que allí no hay mucho que pensar en el aspecto de la focalización, donde sí evidentemente va a haber algún tipo de juego de manera tecnológica para poder hacer factible el tema de la focalización, es en el diésel, porque el diésel tiene varios usos, tanto para el transporte, tanto Ya, para la antes de ir al diésel, quedémonos en la primera parte. ¿No es eso lo que se intentó hacer en el gobierno de Lenín Moreno y que luego acarrió ese estallido social en el Sí, 2019? sí, Gustavo, y yo creo que acá los tiempos y la política juegan mucho respecto a la toma de medidas de esta naturaleza. Pienso que efectivamente el quitar un subsidio como esto, que la ciudadanía a veces lo toma como que es un derecho adquirido, va a causar evidentemente problemas de naturaleza política, manifestaciones en contra, y creo que esto debe ser acompañado por parte del gobierno de una campaña de comunicación para que le informe al país cuáles son los reales efectos. Mire que, para que usted tenga una idea, 2.300 millones de dólares salen, ¿no es cierto?, de las erogaciones económicas del Estado para cubrir estos subsidios, que podrían ser utilizados en otro tipo de asistencias sociales, como son, por ejemplo, bonos para la pobreza, para más gente, como puede ser, por ejemplo, mayor cobertura en los servicios de salud y de educación, que prácticamente, inclusive en este año, se les ha reducido los presupuestos. Entonces yo creo que eso tiene que hacer consciente la ciudadanía. Es evidente que va a haber un efecto sobre la elevación de los precios de todos los productos, pero también se tiene que hacer conciencia la parte negativa que tienen los subsidios en la parte medioambiental, en la parte económica y en la parte energética, que son tres cosas que están vinculadas muy de cerca, ¿no? Ahora, si de los subsidios que hay en el país se quitan el subsidio a las gasolinas, ¿cuánto significaría esto? El impacto, eso digamos, eso es tal vez la parte no tan positiva, que el impacto para la economía del país, si se le quita los subsidios a las gasolinas, no es significativo. Es alrededor, dependiendo de los precios de importación, porque esto puede variar, pero a los precios de hoy es alrededor de 350 millones de dólares. Las gasolinas estoy hablando, Ecopaís y de la Extra, donde sí habría un impacto significativo si es que se hace un trabajo de optimización, racionalización del subsidio, es en el del diésel, porque prácticamente el diésel es quien de alguna manera representaría alrededor de unos 1.200 millones de dólares de subsidios. Es allí yo creo que donde se tiene Pero que hacer mayormente el trabajo. una observación importante sobre el diésel es el hecho de que el transporte público en el país se mueve básicamente con ese combustible y el transporte público es una de las recomendaciones que se hace en cualquier país del mundo para disminuir o optimizar más bien el consumo energético. De acuerdo, Gustavo, sí, el impacto del diésel que tiene en economía de los estratos de la sociedad económicamente más desposeídos, de la gente pobre, con menos recursos, sí, es más fuerte, porque efectivamente es esta gente quien se transporta en buses, ¿no es cierto?, quien se transporta no en vehículo particular, sino a través del metro, etcétera. Sí, pero yo lo que pienso acá, que la mejor medida que se puede tomar para este tipo de cosas y también para el transporte de carga es ir hacia la sustitución paulatina por un combustible que sea más limpio y que sea mucho más barato, ¿de acuerdo? Y con un subsidio que puede ser para las personas, no para el transporte en general, porque lo malo que tenemos en nuestro país es que los subsidios son de manera generalizada, no focalizada. Ejemplo, el tema del diésel es para todo el sector transporte, para toda la gente que tenga un carro con diésel, pero también hay camionetas de uso particular que hacen uso del diésel
cuando son Claro. vehículos familiares que no tienen nada que ver Pero con... usted que maneja muy bien las estadísticas, ¿cuánto puede ser esto, los vehículos particulares que se mueven a diésel? Los vehículos particulares que se mueven a diésel, le voy a dar la cifra que la tenía por aquí. Son muy pocos, ¿no? Los pasajeros individuales apenas es el 0,8% y este es Claro. un dato que tiene como fuente el balance energético nacional del último que se Claro. dispone, que es Fíjese el usted, del sería 2022. un ahorro casi irrelevante, que es una situación inequitativa, por Irrelevante, supuesto, pero es irrelevante ya en totalmente. materia económica. ¿Qué sí sería relevante y cuál sería ese otro combustible que podría eventualmente venir a reemplazar el diésel? Yo pienso que el país tiene que hacer un esfuerzo por dos cosas principalmente. La una, por reducir la huella de carbono que tiene el transporte, que actualmente es, digamos, bastante dispendioso en el consumo de energía porque no tiene medidas de eficiencia energética. Y la otra es por su impacto económico. Entonces, yo creo que podríamos reemplazar el diésel, por ejemplo, por combustibles un poco más limpios, gas natural, por ejemplo, para el transporte de carga y de largas distancias, y la electricidad para los vehículos livianos, los vehículos que se mueven dentro de las ciudades. Esto podría de alguna manera sustituir en algo las importaciones que se tiene de un diésel que es más oneroso. Si es que importamos gas natural, evidentemente, o si lo producimos localmente, que sería lo mejor, en el campo Amistad hay suficiente gas como para poder abastecer una provincia como por ejemplo la provincia del Oro, para decirle una cifra, ¿no? Entonces yo creo que de a poco podríamos ir abandonando un diésel que es importado, que es oneroso y que nosotros de alguna manera podríamos ir reduciendo la huella de carbono que tiene ese transporte y ese transporte que tiene que ser un poco más sostenible. Lo propio para Pero buses, por ejemplo, la que se utilizan. infraestructura, sin embargo, de distribución, ya sea de gas natural o de cualquier otro combustible, va a tomar mucho tiempo. Eso es algo que no se lo podría lograr en este lapso de un año. Le comento, sí, en este año evidentemente no, pero tenemos que pensar en el mediano y en el largo plazo. Pero electricidad, por ejemplo, puede hacer un esfuerzo. Había una ley, la ley de eficiencia energética, que fue reformulada últimamente con la ley de competitividad energética, que tenía, digamos, o ponía la obligación de que todo el transporte público tenga que migrar a hacer transporte eléctrico, es decir, buses, por ejemplo, para el transporte dentro de las ciudades. Y eso para mí fue un error, poner de alguna manera o posponer este objetivo que hubiera sido muy valioso en términos de la reducción de importaciones de combustible que realmente la tienen en jaque a nuestra economía nacional. Ahora, hasta donde usted conoce, ¿cuáles serían las intenciones del gobierno de Noboa? ¿Por dónde apunta? Ha sido anunciado prácticamente, se habla de una focalización en los temas de gasolinas, eco y la gasolina extra. Y ha dicho claramente que el diésel ni el GLP, que es otro combustible que también importamos en su gran mayoría, no van a ser topados. Es decir, no existirá ningún tipo de afectación ni para el transporte de pasajeros, ni para el transporte de cargas, ni para el consumo de gas de uso doméstico en los domicilios de los ecuatorianos. Sí, en cambio, para las gasolinas, donde yo reitero, allí debería ser quitar el subsidio prácticamente a todos los usuarios para que de alguna manera haya una mayor transparencia en el manejo, ¿no es cierto?, de los subsidios que recibimos los ecuatorianos, y es allí donde la mayoría, pues estoy hablando del 97%, son vehículos de uso particular. Habría un 3% por allí, de repente de carga liviana, que realmente no sería, digamos, un volumen mayor de energía, ni en la parte económica tampoco, que no tendría impacto grande dentro de la formación de precios también en el transporte de mercancías. ¿Cuál es la historia de Ecuador en cuanto a refinación? Tenemos esa refinería de Esmeraldas que ha absorbido muchísimo dinero
en tratar de optimizarla, que nuevamente hace poco tiempo tuvo otra para por mantenimiento. Nos da la idea que es una refinería un tanto obsoleta. ¿Y qué tanto aporte tiene actualmente al producto refinado que se consume en Ecuador? Pues entendemos mayoritariamente las gasolinas, es decir, los productos que pasan ya al carácter de refinado son fundamentalmente importados. Gustavo, su pregunta es muy válida desde el punto de vista también de una preocupación que tenemos, digamos, en el sector energético, de que cada vez la demanda de combustibles derivados del petróleo crece y la oferta que tenemos local de esos derivados prácticamente está estancada. Tenemos 3 refinerías en nuestro país, la más grande, ¿no es cierto?, la refinería de Esmeraldas, que fue repotenciada para que tenga un mejor performance en la cantidad de elementos que salen de allí, pues estoy hablando de diésel, de gasolinas, de fuel oil principalmente, pero realmente se invirtió bastante durante los últimos años en esa refinería y hay problemas, y siguen los problemas de producción. Ahora, Disculpe, parece que exactamente tengo un delay. sobre los problemas de producción, también quisiera preguntarle, recordemos que el ministro Santos Albite ofreció, me parece que duplicar la producción petrolera, o lo hizo el gobierno de Guillermo Lasso, luego se puso sus metas que sobrepasaban los 600.000 barriles diarios, el ministro Santos, pero nada de esto se ha logrado. Y el día de ayer justamente se dio un incidente con respecto a estos temas cuando en medio de una charla, de una discusión justamente sobre producción, se le despidió al gerente de exploración de Petroecuador porque la producción no supera ya los 400.000 barriles diarios y además la ministra de Energía habla de maquillajes en las cifras que maneja el Estado. Gustavo, yo pienso que el sector energético y en particular el sector de hidrocarburos está haciendo crisis, y no de ahora, de mucho tiempo atrás. La principal fuente de esa crisis yo pienso que es la falta de autonomía que tiene la empresa nacional Petroecuador respecto al uso de sus recursos. Esta empresa prácticamente produce todo el petróleo, transporta el petróleo, refina y también vende derivados, ¿sí? Prácticamente está en toda la cadena de la industria, pero lamentablemente esos recursos de estas actividades de la cadena de hidrocarburos no van hacia la propia empresa de manera directa, sino van hasta el Ministerio de Finanzas y luego Petroecuador tiene que estar mendigando para que le dé los recursos para inversiones y costos de operación y mantenimiento. Eso le ha llevado a Petroecuador a una crisis que es la que estamos viendo actualmente. ¿Cuál es esa crisis? ¿En qué la podemos visualizar? Básicamente en la baja de producción que tienen sus campos, que aparte de eso ya son campos maduros, son campos que tienen entre 40 y 50 años, unos pocos como el ITT que realmente vendrían a ser, digamos, los campos más frescos, tienen estos problemas medioambientales y donde ya hay inclusive una consulta popular de intermedio que prácticamente dejaría por fuera alrededor de 57.000 barriles de petróleo por día que produce ese campo con alrededor de una producción en dinero de 1.200 millones de dólares. Es decir, esta es la crisis que vive Petroecuador y además estamos viendo también, si me permite, parece que se me va a descargar la computadora. Estamos viendo también, disculpen, me voy a pasar otra chucha. Estamos viendo, además, que hay de por medio, ¿no es cierto?, otro tipo de problemas en cómo se consolidan las cifras del transporte, la producción y la exportación, que es lo que hablaba la ministra. Entonces, yo creo que esto es parte de esa crisis que vive el sector eléctrico, perdón, el sector hidrocarburífero ecuatoriano y también, ¿no es cierto?, la crisis de su principal empresa, que es la empresa de hidrocarburos nacional, que es Petroecuador. Nuevamente poniendo en contexto con las cifras globales, ese dinero que requiere el Estado, ¿qué tan importante ve usted
el tema del contrabando de combustibles que se da también desde Ecuador con países vecinos por la diferencia de precios. Y respecto al tema del contrabando en las fronteras, hay información, tal vez, que se puede argumentar respecto a este tema. Es evidente que causa un gran perjuicio a la economía del país, pero este contrabando, de las cifras que se está manejando en nuestro país, es de alrededor del 4 al 5%, no como se lo había manifestado que este combustible inclusive iba para financiar actividades de narcotráfico y la refinación como un precursor químico para la refinación de algún tipo de estupefaciente. Eso no es así, porque inclusive la gasolina que se utiliza para ese tipo de menesteres es la gasolina blanca, una gasolina que sale de las refinerías, más no es la gasolina, digamos, que se produce o que se transporta, digamos, para las fronteras, ¿no? Es decir, allí hay una falta, digamos, de conceptualización respecto a este tema, pero Hay es una alrededor imprecisión allí. del 3 y el 4% del volumen que se comercializa a nivel nacional. Bien, para finalizar, ingeniero Salinas, quisiera preguntarle, cuando hay un agujero fiscal aún en el gobierno que tiene que llenarlo de alguna forma, de 10.000 millones de dólares, más o menos 5.000, pues se juega con diferentes cifras dependiendo del analista o de los portavoces de gobierno, pero en todo caso es mucho dinero. ¿Cuánto cree usted va a aportar a estrechar o a disminuir ese agujero fiscal, la focalización del subsidio en este 2024? Si estas premisas de que solo se va a hacer la focalización en las gasolinas eco y en la gasolina extra se dan, es decir, estamos hablando de alrededor de unos 350 millones de dólares que aportarían, ¿no es cierto?, para cubrir esta brecha fiscal de 5.000 millones de dólares, que no es, digamos así, tan significativo si es que se lo ve de manera porcentual, ¿sí?, porque no alcanzaría ni siquiera el 10%. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. A usted, Gustavo, un excelente día y saludos a su audiencia. Gracias. Declaraciones del ingeniero Fernando Salinas, experto en energía, catedrático de la Universidad de las Américas.